Buenas tardes, soy Ignacio Escolar y esto es Confinados, una sección que empezamos a poner en marcha en el diario.es cuando estábamos todos encerrados en casa, así que seguimos con entrevistas todas las tardes en la nueva normalidad. Hoy tenemos con nosotros a Carla Antonelli, diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien hallada, muy buenas tardes. Pues aquí, bueno, virtual todo. La diferencia es que tenemos aire acondicionado porque a ver quién asoma la cara para la calle. Es la Semana del Orgullo con aire acondicionado, que es una gran novedad respecto a los orgullos normales, que eran todos con mucho calor en Madrid, por lo menos. Sí, bueno, la verdad es que es un orgullo virtual, evidentemente, singular, como no podía ser de otra manera, en la situación que estamos viviendo, que hemos vivido y que seguimos viviendo. Pero desde luego sí te puedo decir que el nivel de carreras y de estrés y de videoconferencias, que seguro Mm. esto se queda y para bien, ¿no? Con Latinoamérica, con aquí, con España, ha sido igual de trepidante. A mí por lo menos me ha dado el mismo estrés y ayer reflexionaba eso, digo, por lo menos tengo el aire acondicionado detrás, que ya es un nivel, ¿no? Mm. Muchas organizaciones han alertado de que el confinamiento ha obligado a muchas personas, especialmente menores, a convivir todo el rato con familias que no les aceptan o obligadas, por tanto, a esconderse o a renunciar a lo que son. Eso, por la información que tú tienes, ¿cómo se ha vivido para muchas personas del colectivo LGTBI? Es una verdad como un templo, o sea, toda la situación de confinamiento que nos ha dado durante todos estos meses, bueno, se han reproducido las situaciones de violencia de género, de violencia machista, pero también las situaciones de LGTBI-fobia, porque muchas personas, incluso que no han salido del armario, se ha dado la situación de que se han pronunciado, se han tenido que pronunciar, o aquellos padres o familias LGTBI-fóbicos donde hijas, hijos e hijes se han visto en situaciones muy violentas. Yo, de hecho, leí un tuit donde un chico trans Mm. se había enfrentado con su familia y su familia le había dicho que si iniciaba el proceso, que lo echaban de casa, ¿no? Ya. En- claro, imagínate que es una situación que a lo mejor 40, 50 metros cuadrados, 60 metros, Mm. entonces todas estas historias del roce de las 24 horas, que en una situación normal no lo tienes porque puedes salir, pues no se producen. Y bueno, se ha visto también en los incidentes por violencia machista cómo han aumentado las llamadas, pero también lo que se ha reproducido, digamos que han salido a flote todas las grietas sociales entre ellas, pues muchas personas que estaban en situación de calle o estaban en situación de prostitución, que estaban viviendo absolutamente al día. La propia Fundación Triángulo, que estaba entregando medicamentos para personas inmunodeprimidas, Sí. pues se encontraron luego cuando fueron a las casas con personas que llevaban 4 días sin comer a base de agua y azúcar. Y Qué de horror. medicamentos pasaron a llevar cargamentos de comida. Yo estuve en macro con ellos recogiendo un cargamento y la verdad que te impresionaba ver cómo sacaban cajas y cajas de comida para personas que estaban en esa situación y mujeres trans en situación de prostitución, y lo denuncié el otro día en la Asamblea de Madrid, en la Comunidad de Madrid, violentado y vulnerado completamente la ley integral de transexualidad de la Comunidad de Madrid, Mm. desde la despatologización y autodeterminación, por si hay algún despistado o despistada navegante, Mm. dice claramente que todas aquellas personas cuya identidad de género sea la de mujer y sean víctimas de violencia de género o víctimas de trata, tienen que ser tratadas y recibidas en los mismos recursos que en el resto de las mujeres. Y Claro. la directora general de Igualdad, en una reunión, reconoció sin ningún tipo de tapujos que a las mujeres trans víctimas de trata o violencia de género durante esta crisis las habían desviado a recursos especiales. O sea, todo un apartheid hacia mujeres trans en Ya. toda la regla. Y aquí la cuestión está en quién le pone la sanción administrativa a la Comunidad de Madrid, que son 45.000 euros y 3 años de inhabilitación. ¿Quién inhabilita a la Comunidad de Madrid o a la directora general? La propia Comunidad de Madrid se inhabilita a sí misma. O Ya. quién le paga y quién lo cobra, ¿no? Pero esto es una realidad de una ley que tenemos desde hace 4 años y está manga por hombro
porque nunca hubo la voluntad de cumplirla, porque de hecho el Partido Popular se abstuvo en la votación del dictamen final cuando se votó en la Asamblea de Madrid en marzo del año 2016. Porque lo que cuentas es que las personas prostituidas en esta crisis han sido de las más castigadas, porque en el momento en que para toda la economía, allí no hay ERTEs que valgan, hay una situación de extrema vulnerabilidad y han sido las grandes perdedoras de esta crisis, ¿no? De lo que está pasando en esta crisis, porque quedan completamente desamparadas o casi. Imagínate, sin dinero para pagar las pensiones, muchas personas de las que vivían al día, muchas de ellas, la gran mayoría, personas que no son españolas, que Sí. son inmigrantes, muchas personas en situación irregular que no quieren acceder incluso a lo mejor a acercarse o llamar a un recurso público. Les da miedo por si les van a expulsar, claro. Que les vayan a expulsar. El cuadro que se encontró Gerjo y Triángulo, la verdad es que fue absolutamente dantesco. A mí cuando me lo contaron, bueno, les apoyé desde el primer momento, les grabé un vídeo y la Fundación Pedro Cerolo también, pero así como muchísimas organizaciones que se unieron todas bajo el eslogan de la solidaridad no se cancela, ¿no? O sea, que se podían cancelar bodas, eventos, un beso, un abrazo. Pero la solidaridad no hay que cancelarla. No se cancela. Estoy completamente de acuerdo con ese lema. Estos días se cumplen 15 años del matrimonio igualitario. ¿Qué recuerdas de esa ley, de cuando se tramitó? ¿Cómo crees que esa conquista histórica de derechos ha influido en la sociedad española? Porque, claro, a mí me llaman muchas cosas la atención. Por ejemplo, cómo entonces se pronosticaba un desastre para la sociedad, que la sociedad lo ha aceptado muy bien. Y para mí el paradigma es ver al Partido Popular, por un lado, en aquella época, llevando constitucional la ley y después encontrarnos a Mariano Rajoy en una boda amparada por esa misma ley, como fue la boda de un dirigente del Partido Popular que se casó con su pareja homosexual y que no hubo ningún problema. ¿Cómo ves que ha evolucionado la sociedad en estos 15 años? Bueno, eso daría para un confinado especial. Sí, eso sería solo cinemático para ello porque ha sido de las claves. Sí. Tiene su intríngulis de que no vea. Digamos, todo esto llega desde la ONG, evidentemente. Sí. Pedro Cerolo, el pegamento que unificó los colectivos. Esto se consigue meter en el programa electoral del Partido Socialista. Yo había entrado ya en el año 97 en el Partido Socialista. Luego Zapatero ganó el Congreso y fue candidato y secretario general y se hizo un programa electoral valiente y comprometido, ¿no? Sí. Luego ya vimos como 500.000 de personas salieron a la calle en contra, incluso obispos con gorras de béisbol, zurdas, ridículas. Hemos tenido, en el Senado tuvimos que escuchar como Aquilino Polaino decía de que se curaban los gays, sí, que se podían tratar. Que los gays eran hijos de padres borrachos, alcohólicos, sí, o exacto. también productos de abusos sexuales. Curiosamente, esto es algo que se está diciendo ahora en estos últimos meses de las personas trans, que la cosa va muy seria y por supuestamente personas que son sexólogas. Ahora, por lo visto, que sufrimos un abuso sexual en la infancia y eso nos debió de trastocar y por eso estamos aquí. Bueno, continuamos con el matrimonio. Sí. El matrimonio se aprueba. Yo lo recuerdo como un inmenso día azul, el cielo de Madrid, más azul que nunca. Yo rebosaba de alegría. Yo no iba a utilizar esa herramienta del matrimonio igualitario porque en caso que me llegara a casar, yo hubiese utilizado el matrimonio a la antigua usanza antes que fuese igualitario, porque ahora mismo, evidentemente, mi DNI es Carla Delgado y mi sexo es mujer, por lo tanto, no tenía que recurrirlo. Pero a mí me iba como droga en vena apoyar eso, porque no hace falta hacer una cosa para... No hace falta querer casarte con esa ampliación de derechos para alegrarte. Yo también me alegré un montón y jamás lo usaré, pero me alegro un montón de que exista ese derecho, la verdad. Es de los cambios sociales creo que más importantes de este país. La mayoría, ahora todo el mundo se siente orgulloso y orgulloso y hasta el Partido Popular pone sus tweets ahí de viva el orgullo, viva la libertad, viva el respeto. Claro, luego va, pues como hice yo el otro día y le puse el vídeo a Mariano Rajoy cuando ya presentó el recurso. Digo, mucho sí. Viva, pero luego te lo llevas al Constitucional, ¿no? Y son los primeros en usarlo. Que es pero yo en el fondo, por un lado, se puede criticar eso de qué cinismo cuando en su momento lo criticasteis por motivos electoralistas, porque pensaban que una parte de la sociedad estaba en contra y luego sus propios dirigentes lo están usando, pero por otro lado me alegro de que aunque sea tarde,
bienvenidos sean a esto. También se pusieron en contra de muchos otros derechos, en su momento la ley del divorcio, sin ir más lejos, y ahora están a favor. Me parece muy bien. Yo creo que hay que darles la bienvenida, aunque sea tarde. No, no, tú no sabes la inmensa alegría que cada vez que ves a una persona que está en un partido que votó en contra y recurrió a esos derechos, que utilicen esos derechos. A mí me da una enorme satisfacción, porque para eso se hicieron, para todas y para todos, ¿no? Sí. Aunque luego se contradigan, porque sí es verdad que yo me acuerdo perfectamente en la noche de la boda de Javier Maroto, que salió Sí. a dar una rueda de prensa o atender a los medios de comunicación, que ya habían entrado allí todos los gerifantes, y como quien dice, el cuerpo del compañero Pedro Cerolo aún estaba caliente y no tuvo la osadía que lo hubiese hecho mucho más grande como persona, ojo, ¿eh? Solamente habló de los que ya no están, de los que se fueron, de los que lucharon. Hombre, el que se fue, el que luchó, es un señor que Reconocer había el muerto mérito de hacía Pedro 20 en días. aquella lucha, Nómbralo, sí. hombre, Sí, nómbralo. sí, sí. Sí, porque hay que reconocerlo, que esa ley le debió muchísimo a Pedro Cerolo, sin ninguna duda, vamos, hay que decirlo siempre. Aquellos años de las legislaturas de Zapatero fueron años de avances sociales, no solo por la ley del matrimonio igualitario, sino también por la ley de violencia de género y la ley de igualdad. Sin Y embargo, la ley de identidad de género sí, para las personas exactamente. trans. También. Y sin embargo, 15 años después, desde el Congreso, la extrema derecha, en parlamentos autonómicos y en el Congreso están cuestionando esos logros e imponiendo además debates como el del PIN parental. ¿Qué opinas de este debate del PIN parental? ¿Es un intento de desandar ese camino, a pesar de que la mayoría de la sociedad está bastante a favor de los pasos que se dieron hace ya 15 años? Yo creo que hay una cosa que salta demasiado a la vista, que van en busca del titular fácil para que los medios de comunicación se hagan eco, y lo importante es que hablen aunque hablen mal. Lo importante es que salga esa palabra que lleva una V delante, ¿no? Entonces Sí, ya todo lo demás les da exactamente lo mismo. Pero lo que pasa es que nada es baladí ni nada es inocuo, y todo eso conlleva también que va dejando un rastro y va dejando un reguero, digamos, de odio o de, digamos, introducir pensamientos negativos hacia el colectivo, porque luego en realidad el PIN parental, no sé si en la Comunidad de Madrid lo había solicitado una o dos personas, que sus hijos o hijas no asistieran a cursos donde sí, se daba la información, fíjate tú qué cosa, sobre el respeto a la diversidad, porque lo que se está sí, hablando es de respetar las diferencias de otras personas. Son sí. discursos absolutamente inflados, que ellos lo juegan y los manipulan muy bien, pero vuelvo a decir que no son inocuos para esta sociedad, esos como otros discursos que solamente conllevan odio y conllevan estigmatización. Pero bueno, mira, ahí anunciaron que querían quitarle el nombre a la Plaza Pedro Cerolo. Sí. ¿Para qué hacen eso? Porque saben que va a haber un debate público, porque saben que se les va a contestar, buscan el titular absolutamente fácil. Y luego si vas y les dices en la Asamblea de Madrid, como les dije yo, que nada era casual y que esos discursos de odio propiciaban aumento de agresiones e insultos y vejaciones al colectivo LGTBI en las calles, piden al presidente de la Asamblea que yo retire del diario de sesiones que ellos incitaban al odio. Pues oye, me van y me lo borran. Tú fíjate qué menuda mentira dije yo, que Vox incitaba al odio hacia el colectivo LGTBI, cuando estamos viendo que dijeron el año pasado que Madrid olía mal por los gays. O sea, está todo recogido en medios Había que esconderlo en la casa de campo porque aquí hay familias, decían también, sí. bueno, exactamente, Mm, o mm, de llevarnos a hacer terapias reversivas, que están en contra de esos artículos de la ley integral contra la LGTBI-fobia, que penaliza todas aquellas situaciones, y incluso aunque la persona que vaya a esas terapias esté de acuerdo con ellas, porque al final nadie va de motus propio. Muchas veces lo que se va, tú imagínate, 14, 13 años, tus padres, Empujado por tu familia. Mm, te empujan, si no te hacen bullying. Tu madre o tu padre, tú tienes 13 años y tú sales del armario y le dices que eres una persona gay, lesbiana o trans, se echan las manos a la cabeza, que te llevan a un psiquiatra y luego te llevan a una terapia, como para decir que no.
Ya. En la Comunidad de Madrid estas terapias por ley están prohibidas, pero ¿se está cumpliendo esa ley? ¿Se está persiguiendo de verdad desde la Comunidad de Madrid, desde el Gobierno de Madrid, estas terapias falsas de reversión? En el diario.es hemos denunciado algunos casos sangrantes de casos concretos de cómo se estaban utilizando estas terapias y además incluso de la relación con la Iglesia Católica con algunas de estas pseudoterapias de reversión de la identidad sexual. ¿Se está cumpliendo la ley en Madrid que se aplicó? Una sola sanción administrativa han puesto hacia una persona que daba cursillos para curar la homosexualidad, transexualidad, etcétera, Ya. etcétera. Y justamente anunciaron que se iba a imponer esa sanción cuando, cuando ustedes sacasteis a la luz lo que ya se sabía un poco vox populi que estaba pasando en el obispado de Alcalá de Henares. Exacto. Total, que fue una cortina de humo para desviar la atención del obispado y del obispo de Alcalá, el señor Rey Pla, ese hombre que dice Club de Hombres Nocturnos, que no, yo no lo he escuchado nunca en la vida, sino que por boca de él, Club de Hombres Nocturnos. ¿Qué pasó? Que sí, que se le aplicó una sanción a esa señora, pero todo el mundo se olvidó de lo gordo, que una Que es lo del estaba arzobispado de dando Alcalá, esas sí. terapias. Sí, sí, esas terapias en el obispado de Alcalá. ¿Haría falta, aparte de las leyes autonómicas, como la de Madrid, que hubiese una ley estatal que prohibiera estas terapias Sí, sí, de sí. curar la homosexualidad? Sí, 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 sí. Además es uno de los compromisos del gobierno de coalición. El propio presidente, Pedro Sánchez, mi presidente, lo anunció en el discurso de investidura, entre otras tantas cosas, como una ley de igualdad LGTBI, una ley integral trans, la propia reforma de la ley 3/2007, y entre ellas la prohibición total de las terapias de reversión. Pero es que al final vamos a ser no de los últimos países, pero desde luego que no los primeros. O sea, multitud de países han prohibido ya hasta... es que vamos a ver, esto es lo que se ha hecho toda la vida. Antiguamente a lo que nos sometían, a los electroshock o a las terapias reversivas, y lo único que desgraciadamente o afortunadamente, como se quiera ver, se demostró que solamente producía mucho más dolor, que hacía vida de fracasada a las personas. Muchas personas se terminaban suicidando o lo intentaban. Lo único es que te impedían desenvolverte realmente como tú eras, y al final lo único que estaban propiciando era una persona que iba a estar toda su vida renqueando con un estigma y con un dolor que no le iba a producir nada bueno. Los relatos son escalofriantes, Sí. que se oyen, y las películas que hemos visto y los libros que hemos leído realmente es espeluznante. Es algo atroz y además sádico. Es como intentar que un niño rubio se avergüence de que sea rubio. Ya. No, es terrible. Este orgullo está especialmente dedicado a las mujeres lesbianas, trans y bisexuales y tiene el foco puesto en una reivindicación que está generando mucho debate, la autodeterminación de género. Una parte del feminismo critica lo que considera el borrado de las mujeres, algo que ha defendido el propio Partido Socialista, su partido, en un argumentario. Bueno, ¿Por qué es la autodeterminación una reivindicación tan importante para las personas trans y por qué es tan grande la polémica con este asunto? bueno, ahí eso, yo te introduciría varios matices. Lo Vale. primero, no es el Partido Socialista quien ha sacado ese argumentario que nombra, sí, a partido de dentro, Sí. pero no es, No digamos, representa a todo el Partido Socialista. no es una postura. No Mm. es una postura del Partido Socialista, evidentemente, porque nuestras posturas emanan oficiales de los congresos y de las conferencias políticas. Y lo que ahora mismo sí tenemos como cierto de conferencias políticas y de los congresos, precisamente es la despatologización de la transexualidad y la propia autodeterminación. El programa electoral del Partido Socialista, con el que concurrió Pedro Sánchez, habla de, para las personas trans, desde que no haya ningún requisito de ningún tipo diagnóstico ni tipo médico. Y eso es la propia autodeterminación y despatologización. Claro. Pero si lo queremos más claro, lo tenemos con lo que registramos en el Congreso de los Diputados en el año 2017, que es la propia reforma de la Ley 3/2007,
que era patologizante, aunque dio un paso de gigante en la no necesidad de una cirugía genital. Pero es que ese mismo argumentario contradice incluso la propia Ley 3/2007, porque la Ley 3/2007 consagró el derecho a la propia identidad de género, que Claro. tuve que sacar el vídeo de María Teresa Fernández de la Vega anunciando el 2 de junio del año 2006 que el Consejo de Ministros la daba a trámite, porque yo al final lo tengo todo guardado aquí en casa. Entonces, si aquí el propio artículo 4, que me lo conozco bastante bien, porque la diputada Lola Galopar, que era diputada en ese momento en el Congreso, en las Navidades del 2016 acometimos este texto, aunque no estoy en el Congreso de los Diputados. Y el artículo 4 habla claramente de que no es necesario presentar sino la propia y libre voluntad, que es la autodeterminación. Claro. Entonces está contradiciendo completamente todo el programa electoral, está contradiciendo lo que hemos presentado, está contradiciendo lo que la semana pasada votó el gobierno de Canarias y el Partido Socialista de Canarias, una ley integral de transexualidad desde la autodeterminación y despatologización, lo que la semana pasada también la portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha anunció una ley integral de transexualidad desde la despatologización y autodeterminación. Entonces, a lo largo de estos 20 días, porque la razón es muy tosuda y el tiempo le ha encargado de poner las cosas en su lugar. Sí. ¿Quién tenía razón? Ese argumentario, que me iba a salir otra palabra, ¿quién tenía razón? Ese argumentario o yo, que estaba en la postura que ha defendido mi partido y que además defiende mi presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que así lo dijo también en el discurso de investidura y se ha manifestado en sus redes sociales. Por lo tanto, que no nos distraiga el ruido, que muchas veces, querido Ignacio, está muy alejado de lo que es el sujeto político de la discusión, o poco o nada tiene que ver. Pero detrás de esa palabra que es trans, resulta que habemos miles y miles de personas, niñas, niños, Claro. niñas, adolescentes y personas mayores, y además personas muy mayores también. Y es absolutamente sádico e inhumano que se nos vapulee de esta manera precisamente a un colectivo que está señalado y estigmatizado socialmente desde hace décadas, que es la sigla del colectivo LGTBI, que la T propia se convierte en una cruz que tenemos que arrastrar, que aunque estuvimos allí en el 69, nos partieron la cara, o en Barcelona en el 77, Madrid en el 78, siempre nuestros derechos han ido a la cola, siempre nuestros derechos han costado un potosí. Por lo tanto, los derechos humanos no se debaten. Las personas trans no somos un debate, no podemos ser un debate de mesa de camilla. Las personas trans somos eso, la misma palabra lo dice, personas, seres humanos. No estamos debatiendo una teoría, estamos debatiendo los derechos fundamentales de seres humanos. Y eso sí, te lo digo claro, a lo largo de toda la historia, todas aquellas personas que han pretendido o han emprendido una batalla en contra de los derechos de otras personas, siempre la han perdido, porque a la vez, al final, la razón está de nuestro lado. Y si hay algo que ha aprendido el colectivo trans, es a esperar, a esperar, a esperar. Y si nos caemos, nos volvemos a levantar. Y si nos caemos, nos volvemos a levantar, y siempre mirando de frente. De hecho, por eso hemos llegado hasta aquí. Y desde la resiliencia al final te terminas haciendo casi superviviente ¿Pero de qué toda le una diría, transición política e incluso de una dictadura. pero qué le diría a aquellas mujeres feministas de su partido o de otros partidos que temen que esta regulación suponga un paso menos para el feminismo o que temen que se desdibujen sus derechos? O también incluso ese argumento que he leído en distintos foros de que esta reivindicación puede provocar que las leyes de igualdad o de violencia de géneros queden desactivadas. Un poco la caricatura. ¿Podría un hombre maltratador señalar que se siente mujer y por tanto no poder ser juzgado por ese delito? Madre mía, madre del amor hermoso. Bueno, mira, quiero decir que desde hace 8 años Argentina reformó la propia ley de identidad de género de España de hace 13 años y la reformó justamente en el espíritu que nosotros teníamos planteada la reforma. Y no ha pasado absolutamente nada. No ha pasado en ningún caso estos miedos tan desproporcionados que se están viendo estos días, ¿no? No, pero y además elevar
la singularidad a la globalidad, cuanti menos es perverso, o Sí, utilizar las propias herramientas que ha utilizado el machismo o el patriarcado recalcitrante precisamente para desvirtuar la lucha feminista, la lucha de los derechos de las mujeres, ponen ejemplos singulares, por ejemplo, una denuncia falsa que es el 00, ya, para pretender decir que la violencia machista es una violencia que se da exactamente igual entre hombres o mujeres, o cuando una mujer asesina a su marido, pretender hacer un agravio comparativo de claro. que es igual, cuando todas sabemos perfectamente y desgraciadamente que un día sí y el otro también nos despertamos con la noticia de un asesinato machista. Poner un ejemplo, porque yo he visto esos panfletos Mm, de una persona que está en la cárcel como violador y que solicitó la rectificación registral de sexo. ya, Y ¿qué ejemplo me estás poniendo? Entonces, tú, por una persona, tú estás señalando y estigmatizando a miles y miles. ya. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces tú no le puedes dar los derechos a miles y miles porque una persona infringe, digamos, o vulnera esa propia ley. Es el ejemplo que te he puesto con anterior. Por una Claro. denuncia falsa se va Te a cargas toda la ley derogar de la ley. violencia de género, sí, exacto. Es Hay que no muchas tiene preguntas sentido. de los socios y socias sobre este asunto. Adriana, por ejemplo, pregunta, hay una gran tensión en la visión que tienen sobre el sexo y el género, la teoría feminista y la teoría queer. ¿Usted cree que es posible que ambas, ella te trata de usted y yo trato de tú, crees que es posible que ambas posturas puedan trabajar de forma dialogada para una mejor comprensión de ambos términos? Mira, vamos a ver, el diálogo siempre es necesario, siempre que las partes quieran escuchar, a no Hmm, ser que las partes ya tengan postura formada. Y cuando también, como dije antes, a lo mejor el sujeto político de la discusión está muy alejado de lo que realmente se está hablando. Y esto de la introducción de lo queer no dejó de ser desde hace 2 años, porque lo vi claro, hmm, el palo, la zanahoria y el burro, y ya era bastante grave que se atentara contra personas, porque además queer es un modo de sentir, un modo de vivir, no es en sí, sí mismo una identidad, como estamos hablando de las personas trans, en sí claro. mismo para la rectificación registral. Por lo tanto, malévolamente ya se introduce la palabra queer para hacer el agravio comparativo con las personas trans. Yo vi claro hace 2 años que no era lo queer, que era todo el paraguas trans, de todas las personas trans. De hecho, se pudo contemplar a lo largo del tiempo cómo esas cuentas que empezaron con lo queer terminaron agrediendo a las personas trans que no estaban operadas para luego ya agredir también a las personas trans que estaban operadas con calificativos que yo no voy a mencionar aquí. Por Ya, lo tanto, el objetivo siempre desde el principio fue claro. Ahora se está planteando otra disyuntiva y están diciendo ya qué es la diferencia entre transgénero y transexual. Vamos ya, a ver, aquí en este país la palabra transgénero nunca caló. Esto es una cosa anglosajona que además se inventó, digamos, intentando englobar a toda la comunidad trans, pero que inmediatamente se empezó a utilizar para diferenciar a aquellas personas que estaban operadas que no estaban operadas, para señalar y estigmatizar. Por lo mm, tanto, desde este país no se usó esa palabra y me acuerdo yo perfectamente en los encuentros estatales. Pero si tenemos que ir más allá, es que transgénero, como ahora se está utilizando, de personas trans, o sea, como si me estuvieras viendo a mí, pero que no están operadas de genitales, es que el Partido Socialista hace 13 años, precisamente la ley que hizo fue para la no necesidad de una cirugía genital. Nos claro. volvemos a contradecir. Eso ya está legislado desde hace 13 años y el Tribunal Constitucional el año pasado avaló esa ley. No solo la avaló, sino que ordenó ampliar con dictamen de constitucional a las y los menores. Ya. Otra socia, Lucía Sánchez, te quiere preguntar por tu postura y tu posición política respecto a la prostitución y los vientres de alquiler. Y la pregunta sería, porque me encanta, porque desde hace también un par de meses Hmm. se intenta meter dentro de un pack, cuando se habla Opción- de identidad de género y de las personas trans, pretenden hacer una correlación de vientres de alquiler
y personas en situación de prostitución. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver? Absolutamente nada. Es muy perverso intentar unificar esas tres situaciones. Pero Mm. de hecho es que yo he visto documentos donde se pone como ejemplo de que se ganó una batalla contra la prostitución, contra los vientres de alquiler, y que la siguiente batalla es precisamente la identidad de género y las personas trans. Por lo tanto, hacer una interrelación de Ya. estas tres cosas a mí me parece perverso, sádico, malintencionado y que además no tiene ninguna relación con las personas trans. Evidentemente, una persona trans puede terminar en estado de prostitución. Pues sí, claro que sí, pero Y como una una persona heterosexual no también. trans, evidentemente. Pero ¿a qué Mm. viene esa maldad de querer poner las tres palabras en un mismo esto? No, no tenemos nada que ver directamente con eso y no vamos a entrar en falsos debates. Mm. Pero tu posición sobre los vientres de alquiler, ¿cuál es? Mi posición en estos momentos es la que dictaminó mi partido en una conferencia política. Y no, ahí no hay nada más que hablar, pero por una sencilla razón, que yo sí acato las decisiones de mi partido. Ya. Y no, a diferencia, digamos, de lo que se ha pretendido hacer parecer ver que ese argumentario era una postura oficial de mi partido. Mi partido tiene una postura oficial con los vientres de alquiler y Mm. es la que yo tengo. Y la que si yo tengo que votar ahora mismo, votaría. ¿Te ha llamado Pedro Sánchez para hablar de todo este debate o alguien desde Unidas Podemos para consultarte sobre este debate? Yo he tenido llamadas miles y mensajes miles. No voy a enumerar quiénes, pero si me preguntas que si Pedro Sánchez se ha puesto en contacto directo conmigo, no, porque tampoco quiero dejar eso en el aire ni que lo parezca. Pero a eso sí te puedo decir que evidentemente no he estado hablando sola con las paredes durante todo este tiempo y que a lo mejor he estado hablando más de lo que le gustaría a algunas personas que hubiese hablado. Hace ya 5 años que nos dejó Pedro Cerolo, antes hablábamos de él. ¿Qué crees que le alegraría ver a Pedro de los avances en los derechos LGTBI que existen hoy? ¿Y qué piensas que le preocuparía de la situación actual? Le alegraría eh, ver cómo se ha seguido caminando, cómo se aprobaron esas leyes integrales contra la LGTBI-fobia en las comunidades. Él vino aquí en la legislatura eh, eh, anterior, cuando se aprobó la toma en consideración de la ley integral de transexualidad. De hecho, el vídeo que tengo colgado Mm. en YouTube aparece el sentadito arriba. Ver todos esos avances y seguro, y la verdad es que inevitablemente toda la gente que hemos sido muy amiga de él, lo tenemos en la cabeza continuamente. ¿Qué Mm. estaría pensando con tantas y tantas situaciones? ¿Qué estaría pensando ahora mismo con esta, con esta situación de la negación y del borrado, porque esto sí es un borrado de la identidad de las personas trans? La verdad es que lo estaría pasando muy mal, porque ahí había tweets Claro. en su cuenta y siguen donde defendía el propio derecho a la autodeterminación de las personas trans. Mm. Esto es además todo una temática inflada además interesadamente. Pero bueno, ahí está la Fundación Pedro Cerolo, cuyo Mm. presidente es su marido y viudo Jesús Santos, y me cabe el honor de ser también patrona fundadora para precisamente proteger su legado, para que nadie lo ponga en boca o lo desvirtúe. Pero además de proteger su legado, para extenderlo ahí a todos a aquellos sitios que no haya llegado. Y Mm. sobre todo para ser una sociedad basada y en letras mayúsculas a ser posible, luminosa, del respeto a los demás, respeto a las diferencias. Vive y deja vivir. Detrás mía no la puedes ver, pero bueno, siempre tengo, hay una foto ahí con Pedro Sí. en el manifiesto del orgullo en la Plaza Chueca, en el pregón.
Pues me quedo con esas palabras, el respeto, ¿no? Y ojalá fuese un valor compartido por todos. Muchísimas gracias, Carla. Muchísimas gracias a todos los socios y socias del diario.es que permitís este espacio de entrevistas de este periódico. Seguiremos en Confinados. Te mando un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias al diario.es y bueno, que decir que no hemos llegado hasta aquí para nada y que vamos a seguir plantando batalla y que a las personas LGTBI darnos un reto, nos crecemos y nos multiplicamos por 10. Así, me alegra que sea así. Así será. Un abrazo, hasta luego a Hasta todos. luego.